Buenas noches, chicos. Buenas noches, Buenas noches, Dani. ¿todo bien, profe? ¿Todo bien por dicha, chicos? ¿Qué tal la semana? La profe, ¿todo bien? Todo bien por dicha. Deben 30 segundos y ya estoy de vuelta con ustedes. Ok, chicos, y ahora sí. Bueno, chicos, ¿qué tal les fue la semana? Bien, profe, ya saliendo de exámenes, por dicha. Ustedes ya salieron, el que queda con Sí, el hombro es uno. parte 2. Rapidísimo, por cierto, se pasó. Ya Ah, los días se van volando. sí, se va rápido esto. Pero bueno, vamos por partes, ¿verdad? Bueno, lo primero, antes de empezar con esta segunda parte del curso, ¿verdad? Siempre me gusta saber, ¿verdad? Las impresiones de ustedes con respecto a lo que ha sido el curso hasta al momento y en especial con lo que fue la dinámica de la semana pasada. Andrea. Pensé que era que tenía la mano levantada y era que me había quedado el cursor ahí. Así que les decía qué les ha parecido el curso hasta el momento y en especial lo que fue la dinámica de la semana pasada. Profe, en lo personal, yo siento que muy retador, o sea, bien, porque pues lo pone a uno como a analizar. Sí, digamos, en el caso de nosotros, no sé los demás, sí hubo como un tema de interpretación del ejercicio que pues ahí como que nos dejó un poco pegados a la hora de iniciar. Pero pues ya, digamos, con la ayuda suya, así como de poderlo entender un poco más y todo, súper bien. Pero sí, sí, muy, muy bien, o sea, retador, de hecho. Sí, de hecho creo que fue el grupo suyo, ¿verdad, Gloriana? Que Michael los tuvo. No, 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 no. no fue el 3 y 4, mentira, Ajá. sí, fue el de Lady y al de Valeria Murillo, sí que los tuvo ahí bien, bastante exigidos, Michael, ¿verdad? Y eso era también como a forma de que tuvieran una noción muy, muy básica de lo que es una defensa de trabajo de graduación, ¿verdad? Llámese tesina o tesina o tesis, ¿verdad? Tesina o, ¿verdad? Entonces, y en la medida en el que nunca se sientan cómodos en el curso, esa es parte de mi objetivo, ¿verdad? Porque al final la vida no es tan simple, ¿verdad? Tiene sus matices, ¿verdad? Y hay que aprender a lidiar con ello, ¿verdad? Entonces, sí, esa es la idea, ¿verdad? Y como en su momento se los decía, por eso es que este primero era de un porcentaje tan bajo, porque falta, digamos, es como cuesta acomodarnos a esa dinámica, ¿verdad? De que les decía ahí, conta 5 y sí, veíamos aprender a consolidar, que en conta 3 la NIC 21, ¿verdad? Que tal las partidas de cambio
al tipo de cambio promedio y que las otras a tipo de cambio histórico y que cómo, ¿verdad? Y a dónde tenemos que colocar el descuadre, ¿verdad? Si era algo patrimonial y demás, ¿verdad? Entonces hacía lo que, a grosso modo, y contra cuatro no me acuerdo cuáles eran las NIF que se veían por ahí, pero nunca habíamos aterrizado en algo así la parte del para qué de la contabilidad, ¿verdad? Entonces, por ahí, ¿alguien más? Profe, una consulta. ¿Cómo estaba distribuido la calificación del examen, digamos? Porque veo que en lo que usted nos envió como nota viene como una parte de examen, atención y preguntas no, perdón, atención y preguntas y otro. eh, pero ¿cómo, digamos, el examen como tal, Sí, cómo digamos, está la nota del examen desglosado? la nota del examen se componía, digamos, un 60% era la solución del examen, ¿verdad? Entonces, si ahí, digamos, por poner una nota, alguien sacaban 80, ¿verdad? Digamos, cada ejercicio valía 50 puntos. Entonces, si sacaban 80 en la solución, ¿verdad? 80 por el punto 6, ahí teníamos 48, un 48% de la nota, ¿verdad? La atención de consultas valía un 20, ¿verdad? Valía 20 puntos. Valía 20 puntos, el trabajo en grupo valía 10%, y la formulación de preguntas que ahí todos participaron, ¿verdad? Y se ganaron el 10, el 10%, ¿verdad? Entonces ya eso en el conjunto era donde daba el 100 como nota máxima, ¿verdad? E igual a los que ya habían presentado el tema de lo de recursos inhumanos, ¿verdad? Ahí se los voy a reconocer en la nota que va para registro, ¿verdad? Igual ahora al final se me olvidó subírselos a la carpeta, pero ahora al final les subo la solución de los casos para aquello que si tuvieran alguna dudilla y revisar. Entonces, bueno, un segundito porque así aquí tengo un Excel y ya les comparto. Profe, una pregunta. Sí. La segunda retroalimentación, ¿había que mandársela por correo? Es que no vi en el eCampus Ah, no, caseta para... a mí se me olvidó, de hecho, de habilitarlo, pero y para los que lo mandaron al correo, ahí está bueno, o sea, digamos, se los recibo, ¿verdad? Y por ahí se los devolveré calificado. Ok, gracias, profe. Y si alguien más la tenía hecha y no la subió porque no lo había habilitado el campus, y tienen los próximos 10 minutos para que me lo hagan llegar al correo. Profe, ¿cuáles son las fechas de las próximas dos de los créditos extras? De los créditos extras, estamos en semana 7, entonces ya le digo, estamos en semana 7, entonces sería 8, 9, 10, 21 de marzo, la siguiente, y la otra es 11, 12, y la última 18 de abril. Entonces, bueno, les decía, ¿verdad? De cómo se pondera el examen, ¿verdad? Entonces, la solución
digamos, por la solución de casos, digamos, tuvieron un 80, ¿verdad? Entonces, eso valía un 60%, ahí tienen un 48. ¿Verdad? En la atención de consultas, ¿verdad? Un 90, ¿verdad? Eso valía 20%. Trabajo en grupo, 10% y formulación de preguntas, ¿verdad? El 10%. Entonces esa sería la nota, ¿verdad? Un 86 con ese ejemplo, ¿verdad? Igual si tuvieran alguna duda, ¿verdad? Ahora les subo la solución y lo podemos ver al final, o igual tienen 3 días hábiles para cualquier consulta. ¿Verdad? ¿Qué más tiene algo que comentar con respecto a lo que es la dinámica y lo que es lo que ha sido el curso, ¿verdad? En términos generales y Profe, usted sube las respuestas del examen y también lo de retroalimentación para que lo revisemos, ¿verdad? correcto. Ah, gracias. ¿Verdad? Entonces, no sé si alguien más tenía algo que aportar con respecto a lo que ha sido el curso, ¿verdad? O cómo se sintieron. Con las exposiciones, ¿verdad? Y bueno, a los del grupo 3 y 4 que les tocó someterse al interrogatorio de don Michael, ¿verdad? Que eso ya en un trabajo, ya en una defensa de trabajo de graduación, a veces pasa, ¿verdad? Se pueden topar con uno de los miembros del tribunal, llámese director o lector, que les pegó la revolcada en el trabajo, ¿verdad? Se los vio con lupa, a como pueden topar a alguien que les hace una preguntilla por salir del paso, ¿verdad? Entonces sí, ahí es una lotería que va a depender del profesionalismo del, pro- del, los miembros del tribunal, ¿verdad? Dependiendo de quién esté conformado, ¿verdad? Bueno, como ya se pudieron hacer una idea, Michael sí lee los trabajos, ¿verdad? No sé si alguien más, algún comentario, ¿verdad? O sugerencia de mejora. Profe, el próximo examen también va a ser con este método. Ya nos pareció este. Correcto, ¿verdad? Igual ustedes van a tener el, bajo la misma dinámica, ¿verdad? Igual 15 días antes ya ustedes van a tener los casos para que lo desarrollen, ¿verdad? Creo que a 2 de los grupos les pedí que me mandaran la calificación grupal porque no la habían adjuntado, ¿verdad? Entonces ahí por ahí en el campus les había dejado la nota en el campus de que me mandaran la calificación grupal para ya dejar la nota en firme porque me faltaba esa parte. Entonces ahí me lo mandan al correo que ya les digo
Bueno, ahora al final les digo, cuando hagan el receso, reviso un momento la planilla para ver quiénes eran. Me acuerdo que creo que era grupo uno y grupo 3 o grupo 4, no me acuerdo. Pero eso sí era, digamos, esa era la dinámica que yo buscaba, ¿verdad? Digamos, vean que incluso Michael, detallillos que tal vez para mí me pasan por alto y porque yo ya y tengo el diseño de los casos y sé cuáles son los cuadros, que más o menos cómo se ven los cuadros, no les di importancia, pero vean que incluso Michael ahí les hacía las observaciones de forma, ¿verdad? Que de ponerle los encabezados, bueno, los títulos al cuadro, ¿verdad? Para saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque cuando ustedes llegan a presentar, llámese ante una gerencia o un tribunal ¿verdad? A nivel de laboral, ante una gerencia general, una junta directiva, y ellos no están tan empapados como ustedes, ¿verdad? Entonces, esos pequeños detalles, el manejo del tiempo, ¿verdad? Muy bien, ahí sí ninguno se me pasó de los 20 minutos, cosa que siempre había costado en la primera entrega. Entonces, eso por ahí los vi bastante bien, ¿verdad? Entonces, no sé si queda por ahí algo más que tenga un comentario o sugerencia para el curso. Ok, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si entonces si no hay comentarios, vamos a dar inicio. ¿Verdad? Bueno, voy a darle compartir. Entonces, ahí me avisan si están viendo. Sí, profe. Bueno, parece que el PowerPoint se quiso dar vacaciones.
Mientras vamos cargando acá. Espérame. ¿Quién se acuerda de un tema que abordábamos al inicio del curso sobre la premisa de la contabilidad administrativa? ¿Por qué era importante la parte de los sistemas de costeo? ¿Verdad? Porque, bueno, en esta primera parte, ¿verdad? Veíamos del curso lo que era la toma de decisiones, ¿verdad? De que vemos como sin alterar la información que nos proporciona la contabilidad, ¿verdad? Porque al final no alterábamos nada, lo que cambiábamos era la forma de presentar y el uso que se le daba a esa información, ¿verdad? Para tomar decisiones, pero todo eso viene a partir de un buen sistema de costeos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era importante tener un buen sistema de costeos? ¿Verdad? No hace falta que me lo digan así textual como lo habíamos visto al inicio, pero sí en términos generales, porque era importante el tener el conocimiento de los costos de la empresa. Profe, creo que es importante para no sufrir pérdidas a futuro. No sufrir, no sufrir. Conocer de, sí, conocer de los costos de todos los productos. Profe, tal vez también para controlar los recursos. O sea, es importante, ¿verdad? Como saber el costeo de las actividades para así poder controlar recursos y pues hacer que la empresa sea más eficiente. Correcto, ¿verdad? Bueno, ahí, por ahí leímos, ¿verdad? En dos partes, ¿verdad? Lo que es, sí, no tener pérdidas, ¿verdad? Porque como yo lo exponía al inicio del curso, ¿verdad? Las empresas muchas veces presentan síntomas, ¿verdad? Son como un paciente, ¿verdad? Que presentan ciertos síntomas, ¿verdad? Y en términos de empresa, ¿verdad? Voy a hacer en 2 vías esos síntomas, ¿verdad? Esas pérdidas o reducciones de utilidad pueden ser producto de un mal sistema de costos o temas de control, de control interno, ¿verdad? ¿Verdad? Esas pérdidas, un mal control interno, que esas puedan ser las causas y decíamos que acá íbamos a abordar la parte relacionada con el costeo, en la parte de control interno, para eso tienen ustedes como 5 o 6 cursos de auditorías, ¿verdad? Donde les van a brindar una serie de herramientas. Y es cierto, ¿verdad? Y el control de los recursos. ¿Y por qué me interesa a mí saber cómo uso yo los recursos? Profe, tal vez para poder optimizar los recursos que tengo y evaluar más bien si hay recursos que están un poco elevados y se pueden disminuir. Para optimizarlo, sí, va, va más o menos por ahí orientado, ¿verdad? Pero Profe, sí, también es importante llevar un buen control de costeo para la fijación de precios, porque si no estamos claros de lo que nos están costando los productos realmente, entonces podemos poner un precio en forma incorrecta y disminuir las utilidades. sí, correcto, porque es verdad, el costeo nos influye en el precio, en la política de precios, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien por ahí, pero el por qué todavía me falta y se los pongo
les hago la pregunta con un ejemplo concreto. Ustedes hoy tomaron una alternativa, bueno, hace ya casi 3 meses atrás, de que era dejarse los lunes libres para irse de fiesta con los amigos o matricular el curso, ¿verdad? Bueno, ya si fuera organización y control o cualquiera de los otros cursos que tengan pendientes que fuera lunes por la mañana, ¿verdad? Y ustedes quisieron tomar una decisión, matricular el curso, ¿verdad? ¿Y por qué tomaron esa alternativa de matricular el lunes en lugar de dejar el día, la noche libre? En mi caso, profesor, digamos que es un costo de oportunidad porque sé que a largo plazo voy a tener mayores ingresos si tengo un título o mayor probabilidad de tener otras oportunidades. Muy bien, ¿verdad? Pero lo más importante, ¿por qué? Porque tenemos limitado el tiempo, ¿verdad? Digamos, en este caso, y o me voy de fiesta o me quedo, ¿verdad? Y ahí entra el tema del costo de oportunidad, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? El entender como organización, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos que nos demanda el ejercicio, ¿verdad? Nos lleva a eso, ¿verdad? A entender y a controlar y a optimizar los recursos, ¿verdad? Y por ahí tuve la oportunidad de leer un documento, un análisis de la Contraloría, porque a una empresa la estaban adjudicando la licitación y ponía cero en el rubro de gastos administrativos, ¿verdad? Y cuando una empresa impugna la apelación y la empresa se defiende, la adjudicataria se defiende y dice que no, yo no le estoy cobrando gastos de administración, gastos administrativos al ICE, no, yo creo que era ¿verdad? Por decir una institución, y dice, "Sí, porque al final mi cliente primario es mi cliente principal, el que me da de comer es el Ministerio de Salud". Entonces, sí, entonces la Contraloría dice, no, porque si usted se le cae el contrato con el Ministerio de Salud, usted igual tiene que ejecutarle los trabajos al ICE. Entonces, igual su parte administrativa demanda un esfuerzo y usted tiene que generar los ingresos para cubrir esa parte, ¿verdad? Entonces, vea que incluso ya desde ahí viene por ahí entendiéndose eso, ¿verdad? Y del uso de los recursos, ¿verdad? Y aunque se va a tener que dejar, y si le va mal en el negocio, se le caen los contratos, y probablemente usted se dejará a alguien del área administrativa, una secretaria, y por un cuarto de tiempo ya con eso le alcanza, pero ahí está ese recurso que se necesita para atender las gestiones del contrato, ¿verdad? Que en la parte de servicios no hablamos de costos indirectos, muchas veces se habla de gastos administrativos, que viene siendo la figura homóloga, ¿verdad? Pero ese es el punto, que los recursos son, que son limitados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es en sí el sistema de costeo por actividades? Y es un sistema que asigna costos a las actividades en cómo se usan los recursos y los objetos de costeo con base en cómo estos usan las actividades, ¿verdad? Que así es como lo define la teoría y lo vamos a ir viendo con ejemplos prácticos, ¿verdad? Hasta el momento de costos uno, ¿sobre qué bases podemos distribuir los costos indirectos? ¿Quién se acuerda las bases que se tenían para distribuir los costos indirectos?
Podemos distribuirlo sobre qué horas máquina, ¿cierto? Horas hombre, por volumen, por costo de materiales o por costo de mano de obra, ¿verdad? Entonces vamos a ver un caso donde la empresa distribuye el costo indirecto con base en el volumen, ¿verdad? Entonces, la empresa tiene 6, ¿verdad? En este caso, específicamente la electricidad de planta, ¿verdad? Este es el volumen de producción de la empresa. Su gasto de electricidad son 6 millones de colones. Y esta es la asignación que le toca a cada producto, ¿verdad? 1,5 millones al producto A, 2,5 millones al producto B y 2 millones al producto C, ¿verdad? Eso conforme lo vimos en el curso de costos 1. Ahora les hago la pregunta. ¿Será esa esa forma o habrá una correcta o habrá una mejor para distribuir ese costo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Sí, se me cortó. ¿Verdad? Entonces, y si lo distribuyo sobre alguna otra base, ¿verdad? Puede ser horas hombre o el costo de materiales o por las horas de máquina, ¿verdad? Y que al final es lo que genera la electricidad. Entonces vean la relación. Me voy a devolver un par de... Pues aquí tenemos la distribución según el volumen de producción. Y acá tenemos entonces, vean que no hay una relación, ¿verdad? Vean que el producto de mayor volumen, ¿verdad? El producto de mayor volumen no es el que más me consume horas de producción, ¿verdad? Horas máquina. En cambio, el producto que es el segundo en volumen es el que mayor cantidad de horas máquina me consume. Entonces, recordemos en costos 1 que al final esa base de distribución recaía en una decisión meramente de corte administrativo, ¿verdad? No es que una fuera mayor o mejor o peor. Simplemente nos iba a incidir en el precio como ya muy bien lo anotaban por ahí. Como que suelto. ¡Ya! ¡Dejen de pelear! Son como chiquitos. ¿Verdad? Entonces, vamos ahora a profundizar en lo que es el costeo, ya sea de productos o servicios, a través del costo por actividades, ¿verdad? Entonces, los sistemas, ¿verdad? De costeo por volumen, ¿verdad? Son, por decirlo así, como una forma coloquial, lo que hacen es una distribución a bulto de los costos de fabricación y de los gastos de operación, ¿verdad? Entonces, eso nos dificulta la toma
decisiones, ¿verdad? Porque en realidad no sé los recursos que me está consumiendo. ¿Verdad? Entonces, como les explicaba en algún momento, ¿verdad? A nivel de empresas, a nivel de costos, hay una serie de síntomas que me indican si algo no anda bien en la empresa, ¿verdad? Y entre esos síntomas es la parte de lo que tiene que ver con los rendimientos y que los productos de elaboración más compleja no se les carga un margen extra, ¿verdad? Por ahí, por ejemplo, en pastelería, que conozco el ejemplo muy de primera mano, digamos, hay ciertas pastas, ¿verdad? O coberturas de los pasteles que si los clientes lo piden y le sale a usted un poco más caro, porque el pastelero, por más experimentado que sea, sabe que la temperatura le juega malas pasadas y todo, entonces sabe que de 2 a 3 veces va a tener que mezclar para darle el punto a la cobertura, ¿verdad? Porque si no está en su punto, cuando la ponga sobre el cake, se les va a derretir en el transporte. ¿Verdad? Entonces, eso le implica un tiempo extra de trabajo, entonces él eso lo cobra, ¿verdad? No lo puede cobrar igual que un queque con cobertura de chantilly, ¿verdad? Esta, que ya la vimos, ¿verdad? De manera exhaustiva, que a veces los gerentes quieren eliminar un producto que en realidad tiene una rentabilidad alta, ¿verdad? O que también la mezcla de productos que estamos ofreciendo no genera aumentos de utilidad, ¿verdad? Como lo vimos en su momento, que vendiendo 16 millones de dólares terminaba la empresa con números rojos. O sea, se incrementaban las ventas, pero al apostar por los productos menos rentables, ¿verdad? Los de menor margen de contribución, era más bien contraproducente para la empresa, ¿verdad? Entonces, en lo que es la parte de la competencia, ¿verdad? Y cuando es un producto muy diferenciado y muchas veces si cobramos, ¿verdad? Porque consideramos que el producto es único y que no lo pueden sacar de circulación tan fácil los competidores. O al contrario, que la competencia tiene precios bajos a productos de alta demanda, ¿verdad? De que se venden mucho. Entonces ahí nos surge la duda a nosotros, ¿verdad? Como directores, ¿no? Y cómo la competencia está vendiendo por poner una cifra, a $10, cuando fabricarlo cuesta 14, ¿verdad? Porque para vender a 10 mejor pongo candados, ¿verdad? Y liquido el personal. Entonces muchas veces esos son algunos indicadores, ¿verdad? O también con la parte de precios, ¿verdad? Que frecuentemente, no importa si subimos o bajamos, a veces ganamos y a veces se reportan pérdidas. Otro tema es que los clientes no disminuyen cuando el precio aumenta, ¿verdad? ¿Con qué pasa esto? ¿Con qué tipo de productos? Con los de primera necesidad, ¿verdad? Y viéndolo desde un punto de vista económico, la demanda es inelástica, ¿verdad? Y yo puedo reducir el uso de antibióticos, ¿verdad? Bueno, antibióticos, no digamos, si yo soy diabético, ya diagnosticado, ¿puedo dejar de utilizar insulina? ¿No? No, ¿verdad? Entonces si no importa lo que me cobren, ¿verdad? Lo pago, ¿verdad? O sea, tanto y, ¿verdad? Sacrificaré de otros rubros, ¿verdad? Dentro del presupuesto, pero tengo que seguirme comprando la insulina, ¿verdad? Entonces, esas son algunas consideraciones, ¿verdad? Con
Con respecto a los costos, ¿verdad? Grandes variaciones de costos, ¿verdad? El mejor ejemplo en estas partes, ¿verdad? Lo que son las variaciones de costos es con la construcción, ¿verdad? Cuando uno tiene un maestro de obras, ¿verdad? Que hay de todo. Hay unos que son muy buenos, son muy finos para trabajar, pero el presupuesto no se les da muy bien. Entonces le hacen a usted la lista, usted va y la compra y está usted en el trabajo y llega el licenciado que me faltan 50 varillas, que me faltan 5 sacos de cemento, ¿verdad? Y ya tal vez usted haya hecho el presupuesto y pidió prestado y el banco no le va a girar más, ¿verdad? Entonces, y le varió el costo, ¿verdad? Entonces esas variaciones de costo, ¿verdad? De que cada trimestre o cada periodo me voy notando de como de que siempre hay desviaciones muy altas con respecto a los estándares, ¿verdad? El personal y cuando mi sistema de contabilidad no me da esa facilidad de obtener los reportes, ¿verdad? O la información que yo necesito. ¿Verdad? Entonces, eso por ahí. Entonces, ¿sobre qué se fundamenta el costeo por actividades? ¿Verdad? Entonces, y al día de hoy, y lo que es la materia prima y la mano de obra en un proceso productivo y son fácilmente identificables, ¿verdad? Y en una mueblería, por ejemplo, y yo sé que mandé a pedir 2 láminas de laurel y un galón de barniz, ¿verdad? Una brocha, que el carpintero entró a las 7 de la mañana y se fue al mediodía a almorzar y a la 1 cuando volvió del almuerzo se dejó de fabricar mesas y se puso a fabricar sillones, ¿verdad? Entonces es fácilmente identificable en el proceso, pero con los costos indirectos, ahí no, ¿verdad? Siempre hemos tenido ese dilema de cuánta porción del costo indirecto le asigno al producto, ¿verdad? Y en costos 1, con los sistemas tradicionales, aprendíamos que lo prorrateamos sobre una base, ¿verdad? Como habíamos conversado hace unos minutos atrás, sobre volumen, sobre horas máquinas, sobre horas hombres, sobre el costo de los materiales directos o sobre el costo de la mano de obra directa, pero como vimos ahí hay un sesgo, ¿verdad? Porque yo sé cuánto es el volumen de producción, pero en el caso de la energía eléctrica, el volumen de producción no es directamente proporcional al consumo de energía, ¿verdad? Que puede ser los productos, el mayor volumen de producción no necesariamente va a ser el que más electricidad me va a consumir. Entonces, ¿cómo pasa el método a la aplicación? ¿Verdad? Entonces, el costo primero acumula los costos de cada actividad, ¿verdad? Y luego los aplica a los productos o servicios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la meta? Y medir y luego asignar los costos, asignar costo a los recursos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en un despacho de auditoría, ¿verdad? ¿A qué se dedican los directores de despacho? Y, ¿verdad? Ellos andan en reuniones con clientes potenciales, que en informes y todo, ¿verdad? Y al final ellos en auditoría como tal, en la ejecución, si acaso 1 hora, ¿verdad? Como para revisar informes o, ¿verdad? Porque es esa parte, ¿verdad? Es muy difícil de medir ese costo, ¿verdad? Entonces, lo que busca el costeo por actividades es eso, cuantificar el costo de esos recursos, ¿verdad? Y como ya en algún momento
lo conversábamos, ¿verdad? Que decía, la premisa de la contabilidad administrativa es que los productos consumen actividades y las actividades a su vez me demandan recursos. ¿Y qué es lo más importante y particular que tienen los recursos? ¿Verdad? Y que los recursos son limitados y que además los recursos tienen un costo. ¿Verdad? Entonces, ese es lo que persigue el costeo por actividades, ¿verdad? Entonces, como ya les indicaba, entonces, por eso es importante el tema de los costos, ¿verdad? De diseñar buenos sistemas de costeo, porque al final los recursos son limitados, ¿verdad? Y eso aplica en todo ámbito, ¿verdad? Tanto a nivel laboral, empresarial, como al nivel personal, ¿verdad? ¿Verdad? Por ahí, digamos, como decía una amistad ahí que dice, es que ya nosotros no volvimos a salir como antes. Sí, yo antes no daba clases, mi mejor amigo no trabajaba en oficina, ahora trabaja en campo como inspector de proyectos, pasa 15 días afuera, ¿verdad? Y la otra amiga del grupo y emprendió sus negocios, ¿verdad? Sus proyectos paralelos le demandan mucho tiempo. Entonces, si yo tengo dos opciones, o sigo saliendo los lunes por la tarde-noche, como lo hacíamos, ¿verdad? Y que eso que me generaba a mí, me generaba cuadros de laringitis, porque a la hora de estar ¿verdad? En lugares donde tienen música alta y todo, ¿verdad? Entonces, y lo que estaba haciendo es, y que yo padezco laringitis aguda, y de a gratis me estaba dañando mi herramienta de trabajo, ¿verdad? Entonces, o salgo con los amigos, ¿verdad? Bueno, no es que no salga del todo, pero ya ahora lo dosifico más, ¿verdad? O busco lugares más tranquilos donde no exija mis, porque tras de eso después la cura sale más cara, ¿verdad? Pero es entender ese recurso, ¿verdad? Esa limitación. Entonces, ¿por qué es importante el costeo? Porque si yo conozco el costo y la eficiencia con que se utilizo cada una de las actividades, ¿verdad? Entonces, puedo analizar un mejor análisis, ¿verdad? Y así gestionar mis estrategias para ofrecer productos que atraigan clientes, ¿verdad? Y tomar las decisiones, ¿verdad? Y como hemos visto, en cada problema la decisión es diferente, ¿verdad? Como decían, lo hemos visto por ahí, que el gerente dice, no, quitemos tal línea de producto porque nos está dejando los números rojos, ¿verdad? Esa línea está dejando pérdidas, no está dejando pérdidas, es que usted le está trasladando los costos fijos, pero el producto está aportando $1.000.000 a la caja, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cómo aplica la herramienta de costeo por actividades en la práctica, ¿verdad? Y bueno, la secuencia, como lo dice ahí la Filmina, que ya por ahí alguien lo anotaba al inicio, y la idea es no tener, o sea, identificar bien mis costos para cobrar lo idóneo, para no tener pérdidas, ¿verdad? Y no solo no tener pérdidas, sino y tener ganancias, ¿verdad? Que ese es el fin, ¿verdad? En términos generales, ¿verdad? Como les decía, no vamos a entrar en esa parte filosófica de las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Porque al final, aunque sea para una buena causa, para dar becas
por el motivo que sea, a la empresa le tiene que quedar un remanente. ¿Verdad? Entonces, como ya hemos visto, a nivel de volumen, se asigna a los SIF a una unidad y luego al producto, mientras que en el costeo por actividades, que es lo que vamos a ver ahorita, se asigna al producto, ¿verdad? Primero se costea la actividad. ¿Y cómo lo hacemos esto? Para ya entrar en la parte práctica, que el costeo basado en actividades, ¿verdad? Da importancia a los generadores de costo, ¿verdad? Y esos generadores de costo al final lo que utilizan es la relación causa-efecto, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué, como vimos ya un ejemplo muy sencillo, que es esa relación causa-efecto. ¿Qué es lo que eleva el costo de la electricidad en una empresa? El uso de la maquinaria. Usar la maquinaria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo voy a distribuir el costo de la electricidad sobre las unidades producidas cuando ese costo en particular depende de qué? De las horas máquina, ¿verdad? Y ya por ahí hemos venido viendo pinceladas de esos ejemplos, ¿verdad? Que, bueno, por ejemplo, teníamos el caso que le tocó al grupo de Lady, ¿verdad? Y que las materias primas, ¿verdad? El producto dependíamos de las materias primas, ¿verdad? Entonces, cada producto tenía su relación su necesidad de materia prima y el volumen que manejábamos era limitado, ¿verdad? Entonces, esa es que es el generador de costo para ya ir con la parte práctica y es la medida cuantitativa de lo que se invierte en un determinado recurso o actividad, ¿verdad? Entonces, de hecho, les voy a quitar un momento la pantalla y para mostrarles un casito que se me olvidó compartírselos, pero se los voy a poner aquí en pantalla y ahora se los agrego en la carpeta. Entonces, les decía, entonces, y ahorita les paso al otro casito práctico, a la introducción. Entonces, ¿qué es la mecánica del costeo? Entonces, lo primero es identificar las actividades. ¿Qué es una actividad? Es un trabajo que se efectúa en un proceso dentro de la organización. Entonces, la actividad puede ser desarrollada y por una persona o máquina para entregar algo
a alguien, ¿verdad? Y esas actividades y requieren de observaciones para identificar los recursos, el tiempo, así como los beneficiarios del producto, ¿verdad? Que hace. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una actividad? Por ejemplo, yo quiero saber cuánto me cuesta la gestión de la tesorería. ¿A qué se dedica la tesorería? De una empresa. Realizar pagos, profe. Correcto, ¿verdad? Entonces, en una tesorería yo quiero saber cuánto me está costando